La Iglesia es una y nos llama a la unidad. La palabra iglesia significa congregación, del latín tardío ecclesia, y del griego ecclesia, propiamente asamblea. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de Iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde el mismo Cristo se convierte en cabeza. Desde ahí se encarga de servir como guía y faro para llevar a todos los miembros a la salvación. ¿Cuáles son las características de la iglesia? Cristo dio ciertas características a la iglesia para que la distinguiéramos como la verdadera. Entre estas características está la unidad. En primer lugar, unidad de fe, que se muestra por el credo que rezamos todos los domingos, que es el mismo que rezaban los apóstoles y describe en pocas palabras en qué creemos como católicos. Es la misma en todas partes del mundo, ya sea en Cuba, en México o en España, igual que en los primeros tiempos, en donde existía la misma iglesia en Filipo o en Corintio. Unidad de comunión, también porque comemos del mismo pan y formamos un mismo cuerpo. Santa, no por sus propios méritos, se le dice santa porque fue fundada por el Santo de los Santos, el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Católica, porque es universal. El significado de católico en griego es universal. Es una iglesia que debe de expandirse hasta cada rincón de la tierra, así como fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo antes de su gloriosa ascensión al cielo. Y también le llamamos apostólica, porque su base está centrada en los 2 apóstoles con el Papa como cabeza visible de la misma. ¿Quiénes forman parte de la Iglesia? En las cartas de San Pablo se concibe a los miembros de la Iglesia como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Según el Código de Derecho Canónico, en el Canon 204 dice: son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y cada uno según su propia condición. Son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Por su regeneración en Cristo, se dan entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es comunidad? Una comunidad es un grupo en el cual el motivo que los une es muy importante para sus miembros, lo cual hace superar muchas diferencias con tal de permanecer unidos, y se vive en él una profunda fraternidad porque todos se conocen y se aman. Dios llama a los hombres a vivir, no solamente en grupos sino en comunidades, y no en simples comunidades sino en comunidades cristianas. Una comunidad cristiana es una comunidad en la cual el elemento principal que une a sus integrantes es Cristo, razón suficiente para mantenerlos unidos más allá de cualquier diferencia humana. El modelo comunidad cristiana son las primeras comunidades, de las cuales nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento. Las reglas de convivencia en las comunidades cristianas están enunciadas en Hechos 2, 42 al 46. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón,
alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Ahora que ya todos sabemos cuál es la forma correcta de vivir en comunidad, platiquemos sobre errores que cometemos al momento de compartir dentro de nuestras mismas comunidades. Dejar que los demás trabajen por mí. El típico error que cometemos al momento de estar trabajando en una comunidad es esperar a que los demás resuelvan los problemas y nosotros no hacer nada por apoyar. Lo ideal siempre será que al inicio del trabajo ofrecerte siempre antes y no esperar a que los demás te digan qué es lo que debes de hacer. Falta de compromiso. Dentro de los grupos también existe mucha apatía, ya que son varios los que levantan la mano al momento de aportar ideas, pero son pocos los que realmente trabajan. La recomendación para ti, hermano, es que te comprometas a formar realmente parte de la comunidad. Falso protagonismo. Cuando trabajas dentro de una comunidad muchas veces caemos en el error de pensar que nosotros somos los protagonistas y las estrellas, que todo lo resuelven, esperando el reconocimiento, cuando debemos de comprender que el trabajo es exclusivamente para Dios y nosotros solo somos siervos inútiles. Pensar que nuestra comunidad es única y la mejor. Este es uno de los errores más comunes que cometemos los católicos al momento de trabajar dentro de una comunidad, ya que consideran que su comunidad siempre es la única y la más importante, olvidando que existen otras comunidades católicas que pueden llegar a presentar necesidades o faltas de carismas que tal vez mi comunidad le pueda tener, y por soberbia, nosotros no ayudarles a cubrir sus necesidades, cayendo así en una falta grave a la caridad. La vida en comunidad es muy bella, porque te permite vivir en familia, pero esta familia no te limita a vivir solo en un pequeño grupo, ya que los católicos somos millones por todo el mundo.